Hola, muy pero muy buenos días a todos los nacidos bajo el signo de Leo. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitan, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis, así que si aún no lo has hecho, este es el momento indicado para hacerlo. Vamos a comenzar con esta lectura. La lectura gratis es en agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos. Así que es supremamente importante que se queden hasta el final, primero para apoyarnos y segundo para que no se pierdan las bases del concurso. Los invito a suscribirse ya mismo para que no te pierdas los en vivo en los cuales les respondo preguntas gratis, así que suscríbete y activa la campanita. Vamos a comenzar con este mensaje, es general, si no resuena ve a tu ascendente. En la cajita de descripciones les dejé el link para que consulten el suyo. Comenzamos con un mensaje general para todos los Leo en este momento. Luego seguimos con el amor y después con el plano de lo económico. ¿Listo? Entonces comenzamos con el mensaje general de ustedes. Dice, escribir es tu fuerza. Es muy buen día para que Leo haga catarsis a través de la escritura. Sé que hay algunas personas a las cuales todavía no has podido perdonar y hay cuestiones aún que no has podido sanar. También me resuena decirles mucho que algunos de ustedes perdieron a alguna persona en este plano, que murió, que ya no está y que no se alcanzaron a despedir. Es súper importante para ustedes hacer catarsis y poder escribir. Esta semana es vital que mis Leo escriban lo que sienten, lo que piensan. Si son sentimientos negativos, que los quemen. Si son sentimientos positivos, que los pongan en la noche a la luz de la luna, así no la vean. Y de esta manera podrán encontrar paz, alivio. También escribir es supremamente importante si tú tienes un sueño, un proyecto o una meta para que pueda hacerse realidad. ¿Qué más nos dicen los ángeles durante estos días? Hallarás tu luz interior. Y miren cómo íbamos hablando acerca de hacer catarsis, acerca de poder como sanar. Y creo que después de hacer este proceso de escritura, de desahogarte a través de las palabras, podrás encontrar mucha luz interior. El misterio de tu fe te salvará, te dicen los ángeles. Es importante que, independiente de la crisis emocional, sentimental, de pareja o económica que estés viviendo en este momento, no pierdas la esperanza, Leo. Si estás viendo este mensaje es porque estás buscando respuestas de parte de lo divino, y yo te quiero decir el día de hoy que todo va a estar bien, que todo lo que siempre nos sucede en la vida tiene un propósito, que las cosas no suceden porque sí, simplemente, sino que de verdad todo nos deja una lección y es parte de nuestro crecimiento y de nuestra evolución espiritual. Así que escribe, hazte fuerte y no pierdas la esperanza. Pasamos al mensaje del amor. Está bien en dos partes. Primero para los que están en una relación o en una conexión, y luego para los solteros. A los que tienen una conexión, que es la primera lectura, contarles que pueden estar juntos, solteros, separados, ser el crush, el novio, el ex, y eso no nos afecta. Pensamientos de esta persona hacia Leo. Este 6 de bastos me habla acerca de una persona como bastante inestable. Alguien que en términos de la relación a veces da, a veces no da. Unos días te escribe, otros días no. Quiero saber el porqué de esta situación. Me dice que al parecer esta persona tiene como malas compañías, ¿no? Malas juntas, amigos que a través de ese rey, me dice, son personas bastante como rebeldes, como con una vida desordenada, personas que pueden tener incluso como vicios, alcohol, drogas, o gente a la que honestamente como que no vale la pena. Generan también muchos celos, discordia, pelea en ti. Algunos de estos son personas de signo Escorpio, ascendente lunar o Venus, pero influye mucho. Aquí nuevamente me marca las dudas que pueden estar generando estas personas en tu vida, en tu relación, en tu persona especial. Y este 8 me habla acerca de las discordias pequeñas que crean a veces estas personas en tu relación. No sé quiénes sean, si son amigos, si son familiares de tu persona especial, pero hay terceros, no terceros generando infidelidades, pero sí terceros generando discordias entre ustedes.
Vuelven y me aparecen, me dice que tu persona es alguien falto de voluntad a veces para poderle decir no a los demás. Sin embargo, te llega una noticia súper importante de parte de esta persona a través de la carta del inmortal, y es la noticia de que quiere hacer un cambio radical, la noticia de que quiere hacer un cambio importante, un cambio definitivo, un cambio que favorezca a ambos en la relación, en el sentido de que quiere darle cierre a todo lo demás. Entonces, estas noticias buenas te esperan, estas noticias son para ti. Esta conversación que se aproxima la veo con mucha felicidad, la veo con mucha esperanza, mucha expectativa de que en tu relación sí, definitivamente, mira, aquí la carta de las de bastos me lo confirma, comunicación, mensaje en estos días, y esto tiene que ver con un cambio, ¿sí? Una noticia acerca de un cambio de actitud en la vida de esta persona. Le cerrará las puertas definitivamente a estas malas amistades, le cerrará las puertas a todas aquellas influencias que están afectando negativamente la relación, porque considera que tú eres prioridad. Así que me alegra muchísimo, de verdad, que tu relación, tu pareja esté avanzando hacia darte la prioridad a ti. Veamos qué nos dice el tarot egipcio en cuanto a esta situación. Me dice la carta del pensamiento que es alguien que se encuentra meditando mucho la solución acerca de las situaciones, de la tensión que ha estado viviendo la pareja, y que definitivamente llegará a la conclusión de que lo mejor es poder cerrar, hacer este cierre, cortar definitivamente. Miren que la muerte siempre es algo irreversible, pues hablando en términos generales. Entonces, va a cerrar este capítulo de esta vida loca y desordenada, influenciada por otros, y piensa mucho en ti, piensa mucho en todas las ilusiones que tiene contigo, en las esperanzas, en los proyectos, en las metas. Entonces, se acercan buenas noticias, se acerca esa comunicación que tanto has estado esperando. Veamos qué mensaje le dan los ángeles a esta pareja. Mensaje de los ángeles para esta pareja, y dice: en el estudio hallarás la clave. Como te digo, es alguien que está analizando muy bien, usando la razón para encontrar una solución, más allá de usar la emotividad. Está pensando muy bien qué es lo que te va a decir, qué es lo más conveniente para ambos, cómo encontrarle una solución, porque no quiere perderte. Miren que todo va conectado. Buenas noticias para ti en estos días en el plano de lo amoroso. Y te dice el oráculo del amor, la carta del nuevo amor. Y esto, lejos de significar que esta persona va a estar con alguien más, lo que me quiere decir es que llega una nueva etapa para la relación. Como te digo, se dará un nuevo cierre, e incluso tú te sorprenderás del cambio tan radical que va a tener esta persona hacia ti. Bueno, esto es importante que lo tengas en cuenta. Esta ha sido la lectura para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Pasamos a la lectura de los solteros, y antes de que se vayan, invitarlos a suscribirse para que no se pierdan nuestros en vivo, y además que se queden hasta el final para que participen en el concurso y para que nos apoyen. Parte profesional o económica de todos aquellos que están solteros. Ustedes en este momento van a tener oportunidades, van a tener de dónde escoger, van a tener dos buenos caminos. Buenas noticias también en este plano, porque si antes venían como de una etapa de mala racha en la cual como que no veían un horizonte económico muy claro, quiero decirles que se aproxima ahora una etapa en la cual van a poder escoger. Entonces me alegran, llegan los dos caminos. Así que se amplía tu horizonte, te dice esta carta. Tendrás nuevos horizontes, nueva perspectiva. Estas opciones que vas a recibir, laborales o profesionales, durante estos días te harán como ampliar la perspectiva realmente de qué es lo que quieres, qué es lo que esperas, y que puedes llegar más lejos. La ambición a veces es muy buena, proyectarse hacia futuro, y eso te recomienda. Miren, casualmente te sale la carta de la codicia, pero a veces la codicia es buena en el sentido de que nos permite trabajar más duro, proyectarnos más y no quedarnos ahí limitados. Bueno,
Veamos qué nos depara en cuestiones del plano sentimental para ti que estás soltero. Me dice la carta de la templanza. En este momento, si estás apenas conociendo a alguien o vas a conocer a alguien y lo ves como un amor imposible, quiero decirte que te arriesgues, que vayas por ella, por él, que vayas, porque la verdad cualquier obstáculo para que ustedes dos empiecen como a salir se puede superar. También la carta de la templanza me invita a que seas un poquito más flexible, que puedas como tener la capacidad de adaptarte a las circunstancias, de no ser tan rígido, Leo, y que esto te ayudará mucho a conquistar un nuevo amor que llega a tu vida. Esta persona llega quizá a romper todo este desequilibrio, ¿sí? Llega a equilibrar todo a tu favor, alguien que te va a traer como un complemento muy bueno, que de verdad le dará más estabilidad a tu vida sentimental y a tu vida emocional. Entonces, en ese sentido me alegra muchísimo. Veamos qué consejo te da a ti directamente que estás soltero. La razón alumbrará tu vida. Entonces, si tienes miedo, si tienes temores, guíate por la razón. Guíate en el sentido de que la razón nos dice que no todas las personas son iguales y que esta persona, la verdad, vale la pena conocerla. Tus obstáculos creo que están más bien como en que estás un poquito cerrado de mente, así que hay que liberarnos un poquito. Veamos qué nos dice el tarot egipcio en esta situación. La carta de la venganza. A veces piensas que el universo está contra ti, Leo, pero no. El universo también, bueno, nos da las lecciones que tengamos que aprender en la medida de lo posible, pero no todo el mundo está contra nosotros y no todo el mundo quiere hacernos daño, Leo. Así que es tiempo de abrirnos un poquito más. Pero en general creo que es un buen panorama para ti. Finalmente el plano de lo económico. Y bueno, algunos tienen como dudas respecto a qué camino tomar, cómo solucionar las cosas, se sienten atrapados en un ciclo. Esto es para todos los Leo en general. Se sienten atrapados en un ciclo en el cual reciben el sueldo y ya lo deben. Pero la solución está en ser honestos con nosotros mismos respecto a los gastos que tengamos. Me dice mucho que algunos de ustedes llevan una vida más cara de lo que realmente pueden y que quizás es tiempo de hacer un ajuste a los gastos que llevamos. A través de este equilibrio que puedes encontrar entre tus ingresos y tus gastos, vas a poder empezar a salir adelante, me dice mucho. Número de la suerte para ti, el 38, y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte, darte muchas bendiciones, contarte que los requisitos son suscribirte al canal, segundo, darle like y activar la campanita, y tercero, escribir la palabra clave, que el día de hoy es flor. Bueno, los llevo en mi corazón, muchas gracias, inviten a sus amigos a ver este video, vayan a su signo ascendente también, y los llevo en mi corazón.